Efectivamente, el día de hoy voy a compartir mi presentación. Vamos a dar el tema de síndrome postrombótico. A ver, ¿sí lo pueden visualizar? Sí, doctor, está en la pantalla. Perfectísimo, bueno. Rápidamente, y eso como parte de lo que ya vimos y han estado diciendo todo el día. Antes que nada hay que saber que pues tenemos una circulación venosa, la circulación venosa principalmente en las piernas. Tenemos un sistema profundo que, como pueden ver en este esquema, es de color rojo. Aquí lo más importante es que entre el 90 y 97% de esa sangre que va a regresar al corazón lo vamos a encontrar en este sistema. A su vez tenemos la presencia de válvulas que van a permitir el paso hacia arriba, que es la manera natural que regresa esa sangre venosa. Desgraciadamente, y como ya también lo vimos por parte de la doctora Liz Ochoa, tenemos la enfermedad de la trombosis, que cuando es en el sistema profundo va a ocasionar una oclusión y por lo tanto toda esa sangre que debería de estar regresando en el sistema profundo, ese 90-97%, desgraciadamente queda obstruida por el coágulo. ¿Y qué es lo que desafortunadamente a largo plazo nos puede ocasionar? Esto, el síndrome postrombótico. ¿Qué es el síndrome postrombótico? Aparte de ver pues, una pierna hinchada, caliente, roja, con molestias, es como tal el deterioro del sistema venoso profundo posterior a una trombosis que va a favorecer una serie de complicaciones crónicas que van desde nada más la pierna hinchada, cambios de coloración, que se ponga roja, caliente, que cada vez que caminemos tengamos la necesidad de pararnos porque hay dolor, o llegar a evolucionar a varices y úlceras. ¿Qué es esto del síndrome postrombótico? Pues como tal, la definición lo empezamos a denominar cuando hay un antecedente de trombosis y 6 meses después, en ese 75% de los pacientes puede haber cualquiera de esta serie de cambios. Sin embargo, también entendemos que ese porcentaje de 25% puede ser desde los 4 meses, y hay un rango especial entre 4 meses hasta 10 años que pueden surgir este tipo de sintomatología, desde debida a este daño en el sistema profundo, que es una oclusión, un daño valvular, va a ser la hinchazón, presencia de varices o de arañitas, que cambia la coloración a un color oscuro, sobre todo en la parte de los malleolos, en este caso de los tobillos, y provocar hasta una úlcera. Esto es, de manera muy esquemática, vamos a ver que si esto fuera una vena, es un tubo que en este caso tiene una circulación hacia arriba. A su vez también tenemos este par de válvulas que va a ser la complementación para poder permitir el paso hacia arriba, que éstas se abran, pero sin embargo su función principal es evitar que esta sangre regrese. ¿Qué es lo que pasa? Desgraciadamente, cuando tenemos un trombo o una trombosis en ese sistema profundo, vamos a encontrar que desgraciadamente podemos tener como consecuencia daño valvular. ¿Qué significa esto? Que desgraciadamente pues una de estas válvulas o la válvula no llegue a servir y por lo tanto permite ese regreso, ese retorno de esa sangre, provocando una hipertensión por esa sobrecarga a nivel del sistema venoso por debajo de esta lesión, o sencillamente que quede una cicatriz y que esto nos lleve a una disminución del calibre. Repitiendo lo mismo de que es ese 90-97%, si esto quedara como un reloj de arena, un ejemplo, lo que va a ocasionar es que toda esa sangre quede estancada. Al quedar estancada, pues obviamente va a ocasionar que toda esa sangre haya una serie de cambios inflamatorios, edema, y por lo tanto una serie de consecuencias que nos lleve a esto, un síndrome postrombótico. ¿Qué factores de riesgo podemos presentar en esta enfermedad? Desgraciadamente, el hecho de ser una mujer sobrelleva hasta 2 veces más la presencia de un síndrome postrombótico. Obesidad o sobrepeso. El segmento que está afectado, entre más hacia la ingle tengamos este tipo de trombosis, más datos a largo plazo podamos tener de síndrome trombótico, el porcentaje es más alto. Aquellos pacientes que desafortunadamente ya tienen no más de una, sino múltiples, y sobre todo porque tenemos algún tipo de enfermedad que favorece estas trombosis. A su vez, y bien importante que lo que decía la doctora hace ratito, es
Y es sumamente importante que lleve de llevar un control de un paciente con trombosis, no solamente el diagnóstico, sino el tratamiento y seguimiento. ¿Por qué? Porque también hay datos, sobre todo por laboratorios, se ha dado cuenta uno, que si busca la literatura, la presencia de algunas sustancias como es el dímero D, después de que ya terminamos de utilizar el anticoagulante, si se mantiene en niveles altos, sobre todo 3 meses después de quitar estos anticoagulantes, nos da una alta posibilidad, hasta un 30% de que vamos a presentar un síndrome postrombótico. El diagnóstico, obviamente, principalmente es clínico. El clásico paciente de que después de una trombosis llega 6 meses después o un poco más con la presencia de una pierna más grande que la otra, dolor al caminar, molestia, y pues aparte de los datos clínicos, nosotros nos basamos en escalas. Hay escalas principalmente como esta, que es la más utilizada, que es Villalta, que nos va a englobar principalmente 5 signos y también nos va a dar, 6 signos y 5 síntomas. Obviamente de todos los pacientes, y como pueden ver en el recuadro del lado izquierdo, sobre todo en porcentajes, después de que es un paciente que tuvo esa trombosis y que obviamente se dio cuenta, pues al año 17% va a presentar. Otro, a los 2 años, el 23% se va a agregar. A los 5 años, el 28%, y hasta los 8 años, otro 30% más. Sin embargo, y eso es algo importante, que hay veces que llegan a nuestra consulta pacientes que desde tiempo atrás realmente no tuvieron mucha sintomatología, pero sí tienen datos clínicos de que hayan tenido una trombosis, y desgraciadamente hasta en un 5% de esos pacientes sí pueden tener antecedentes sin sintomatología y un síndrome postrombótico. Regresando a lo de la escala en este caso de Villalta engloba esos síntomas y signos en una escala donde también a su vez lo vamos a tener como en 3 grados, leve, moderada y grave, que a su vez nos va a dar una puntuación que a partir de 5 puntos que lleguemos a tener, vamos a tener el diagnóstico de síndrome postrombótico. Entre 6 y 9 es un síndrome postrombótico moderado, y más de 15 o de 15 en adelante vamos a tener un síndrome postrombótico grave. Y como pueden ver, la presencia de dolor, la presencia de calambres, que sientan pesadas las piernas, sensaciones como de hormigueo, comezón, que se hinche la pierna, sobre todo en el tobillo, que la toquen y se sienta dura y que se vea como piel de naranja, que obviamente cambie esa coloración primero de manera un poco más roja, obviamente por ese edema, por esa inflamación, que empieza a cambiar hacia obviamente algo con pigmentación de color negro, y sobre todo ya llegar a un punto donde tengamos varices o úlceras. A su vez, otras cosas que nosotros podemos agregar para ese diagnóstico, pues obviamente ya son estudios. El que más utilizamos, porque obviamente es mucho más accesible y casi la mayoría de los angiólogos en su consultorio va a hacer un ultrasonido, pues porque nos va a dar de todo la presencia de si es que tiene ese regreso de la sangre, que nosotros lo denominamos como reflujo. A su vez, si es que llegamos a encontrar alguna lesión, alguna disminución de ese calibre, pues nos puede dar esas pistas. También podemos utilizar algunos estudios un poco más complejos en el que se pasan medio de contraste, podemos pintar por dentro esas venas y ver dónde tenemos esas lesiones, o en su caso estudios más específicos que pues obviamente con el hecho de que ya tienen que ser invasivos. ¿Qué significa? Que tenemos que picar, que tenemos que pasar medio de contraste, a veces es doloroso, puede favorecer en algunos casos una trombosis, es la flebografía. Entonces, este tipo de estudios cada vez están menos accesibles en el armamento de nosotros para poder hacer este diagnóstico. Ya que tenemos este diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a presentar? ¿Qué es lo que vamos a tener? Es un paciente que pues ya sabemos que tiene la trombosis, que tiene esos daños, pero el hecho de que ese regreso, esa cantidad de sangre, en vez de ir hacia arriba, se quede estancada, nos va a dar una serie de cambios. ¿Qué es lo primero? Pues esa congestión va a ocasionar que a nivel del cuerpo, pues trate de intentar subir esa sangre. ¿Cómo? Primero haciendo la presencia de nuevos trayectos
pequeños a nivel venoso, que son esas denominadas arañitas. Si esto no es suficiente, si sigue concentrándose toda esta cantidad de sangre, van a ser trayectos mucho más gruesos y más importantes, que obviamente ya es mucho más visible, y obviamente es cuando el paciente se empieza a dar cuenta de esto, es la presencia de varices. Todo esto va a llevar a una serie de congestión, aumento de toda la serie de cascada inflamatoria, que son todas esas células que van a intervenir para intentar reparar, pero a su vez llevar toda esa inflamación a una manera crónica. Esto a su vez lo que va a ser una permeabilidad. ¿Qué significa esto? Que va a haber una fuga de esa cantidad de líquido, en este caso va a, entre comillas, trasminar parte de ese líquido que tenemos y va siendo hacia el espacio fuera de esa vena. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Pues un edema, una hinchazón crónica. Obviamente, pues que también poco a poco se va a dar dando cuenta el paciente y también va a dar ese cambio de coloración a una más rojiza. Esto, desgraciadamente, se va a volver crónico, toda esta inflamación, va a haber una serie de cambios químicos, moleculares, que a su vez van a dar depósitos de hemosiderina. ¿Qué es esto? Pues desgraciadamente es esta condición que poco a poco va dañando la piel y va dando una pigmentación de tipo café u ocre y en algunos casos completamente de color negro. Obviamente en estos casos ya el paciente desgraciadamente está asustado, pero aquí lo más importante de decir, esto sí puede mejorar, pero esa pigmentación ya es imposible o muy poco probable que llegue a disminuir a un grado normal. Obviamente lo que queremos en este sitio es ayudar al paciente y evitar que esto siga evolucionando. ¿Y a qué va a evolucionar? Pues obviamente esta piel se vuelve delgada, reseca, frágil, acartonada y desgraciadamente con cualquier roce, con cualquier golpe, va a ocasionar esto. Lesiones desgraciadamente graves que pueden ser extensas, pueden cubrir toda la totalidad completa de la pierna, obviamente muy dolorosas y que desgraciadamente tardan meses o años en poder cicatrizar. Y obviamente esto se tiene una relación estricta con la presencia de la presión de toda esa sangre que está estancada. Se sabe que cuando uno está de pie sin estarse moviendo, toda esa cantidad de sangre que obviamente no está impulsándose hacia arriba puede llegar a un aumento en la presión de 80 hasta 100 milímetros de mercurio, que obviamente en el momento en que nosotros hacemos algún tipo de movimiento, los músculos impulsan esa sangre y esto puede llegar a disminuir entre 10 a 20%. ¿Qué es lo que se da? Una correlación de 90 milímetros de mercurio de manera continua con la presencia de una úlcera. En un paciente que desafortunadamente ya tenemos esta congestión por esta falta de poder subir la cantidad de sangre de manera normal, pues obviamente nos va a ocasionar que esta congestión nos lleve a una úlcera. Desgraciadamente son úlceras, como pueden ver, sumamente grandes, que obviamente pues repercuten en la vida del paciente y en su calidad al día a día. ¿Qué es el tratamiento? Bueno, obviamente, antes que nada, depende mucho de la evolución de esta enfermedad. No es lo mismo un paciente con una úlcera de estas a un paciente que solamente tiene un aumento ligero a nivel del tamaño de su pierna. Obviamente, también, independientemente de esto, ya vemos que esto es muy visual, la presencia de estas úlceras, pero repito, no es la única de estas cosas que puede conllevar a un deterioro en la vida del paciente. Hay otras complicaciones sin llegar a una úlcera, que es esa claudicación venosa, que ¿qué significa? Que desgraciadamente va caminando el paciente y es tanta la congestión, es tanta la molestia que deja de caminar por dolor. El tratamiento principalmente lo que nos lleva es la presencia de, ante todo, compresión, que es lo que tenemos que evitar, que desgraciadamente esa cantidad o esa congestión se mantenga. Tenemos múltiples materiales para hacer esa compresión, desde las clásicas medias de compresión, desde las vendas elásticas de alta compresión, que son las denominadas o que las vemos de color café, y todo esto conllevando a que va a disminuir la cantidad de ese hinchazón, obviamente nos va a permitir que tanto esos músculos que van a llevar a esa parte de esa sangre hacia arriba, a su vez
nos van a permitir que de manera física y estando fuera de la piel, nos ayude, a que toda esa cantidad de líquido y sangre vaya hacia su destino, que es la parte superior. Como podemos ver en la parte de la imagen izquierda, pues a nivel de los músculos, cada vez que se comprimen de manera normal, vamos a permitir que esa compresión impulse la sangre hacia arriba, que es lo que nosotros vamos a hacer con esta parte de esa compresión física externa, hacer lo mismo, pero sin la necesidad completa de la parte muscular. Esto, repito, va a llevar a que todo ese líquido fuera de las venas vaya nuevamente retornando a las mismas, tanto al espacio vascular, venoso, como al linfático. Tenemos múltiples, como decía, de posibilidades en cuanto a la compresión. Puede ser de una sola capa, aquí como podemos ver puede ser múltiples capas, que principalmente utilizamos sobre todo en aquellos pacientes que vamos a tener con ulceraciones. Podemos tener las medias, podemos tener un vendaje compresivo de tipo café y pues como pueden ver, independientemente de cada paciente y un manejo avanzado de las heridas, que puede ser por múltiples cosas, apósitos de plata, de cualquier cosa que pues obviamente basados en el acrónimo TIME, que nos va a ir avanzando en cuanto a la herida. Lo más importante es que con el mejor apósito, con algo tan simple, pero con el hecho de tener compresión, la herida va a cicatrizar. Como pueden ver en el transcurso de esas imágenes, en el transcurso de, en este caso, de 6 a 15 semanas, podemos tener la cicatrización de la herida. Obviamente 15 semanas para cualquier persona y sobre todo un paciente que tiene una herida grande y obviamente está viviendo con ella, pues obviamente es algo importante. Y pues como pueden ver, se puede dar esa curación, claro, con compresión, con toda una serie de medidas, claro. Pero desgraciadamente hay algo importante. Independientemente y como esto, la úlcera, es solamente una consecuencia de lo que desgraciadamente tenemos de daño valvular a nivel sistema venoso profundo, pues desgraciadamente estas úlceras, a pesar de que hayan cicatrizado en el transcurso de un año sin compresión continua, va a tener nuevamente una formación en un 30 o un 60%. Y aquellos que a pesar de que tengan una buena compresión, aún así, entre el 19 al 34% va a seguir presentando úlceras en el transcurso de un año. Pues viene la otra parte. Si ya sabemos que pues desgraciadamente tenemos un daño en ese sistema, ¿qué es lo que podemos hacer? Repito, todo depende de aquellos pacientes que tengan ya daños sumamente severos en este sistema, que tengan oclusiones y por lo tanto va a ocasionar que podamos tener otro tipo de tratamiento, el tratamiento quirúrgico. Se divide de manera general en abierto y endovascular. Abierto, pues se ha visto que entre un 50 y un 70% tienen buena efectividad, pero tiene un 30% que a pesar de manos expertas, desgraciadamente no es posible poder ayudar de manera que uno quisiera a los pacientes. En cuanto al otro, al endovascular, pues les voy a mostrar algunos casos que tuvimos. De manera general, esta es una paciente que ya tenía varios años con edema en la pierna, desgraciadamente ya tenía antecedente de una trombosis. Si podemos ver en este estudio, pasa el medio de contraste, esto es lo normal, pero aquí se queda y desgraciadamente pasa hacia redes colaterales y se va hacia arriba por el otro lado. Si volvemos a pasar este medio de contraste para pintar, vean el tamaño y aquí se detiene, que es obviamente lo que está pasando, que hay algo que está obstruyendo esto. Si vamos a otra imagen, en este sitio es donde realmente tenemos esa oclusión o obstrucción, que es lo que pasamos, en este caso guías, que son pequeños alambres que llegan a todo el trayecto de esos vasos, y en este caso hacemos una angioplastia, es la colocación de un balón que se va inflando y va rompiendo esas oclusiones. Y como pueden ver, en este sitio es donde teníamos esa disminución de calibre, que cuando abrimos ese balón,
la rompemos y permitimos que nuevamente pueda tener el adecuado tamaño de esa vena. Utilizamos a veces también ultrasonidos por dentro de esa vena para ver el calibre, y como pueden ver en esta primera imagen, es solamente el tamaño del mismo aparato. Posterior a esa angioplastia de abrir ese balón, pues obviamente el tamaño de esa vena, pues obviamente es totalmente distinto. ¿Qué es lo que hacemos si nosotros después de esa angioplastia hacemos un disparo? Vemos que pasa ahora sí de una manera fácil, podemos ver cómo pasa hacia la cava, que es la parte más superior de este sistema profundo, pero sin embargo seguimos viendo una disminución en el tamaño, que es lo que a veces nosotros colocamos, una pequeña malla que se llaman stents, una malla de metal que va a permitir que se expanda esa vena y que impida nuevamente que se pueda disminuir. Como pueden ver, pues obviamente el cambio es totalmente distinto. Otros casos que también tenemos, por ejemplo si lo podemos ver, aquí está más claro la presencia de estas estenosis, de esta disminución del tamaño. Se vuelve a hacer lo mismo que decíamos, primero una angioplastia para intentar abrir ese vaso, se pone el stent, pero sin embargo es tanta esa disminución de tamaño y está tan cicatrizado que si ven, también queda con una disminución en ese stent. ¿Qué es lo que hacemos? Pues obviamente colocar la presencia de un balón, poder abrir ese stent y posteriormente tener un aumento en el tamaño y un buen pase de medio de contraste. Pues en general, esto es de manera muy rápida y concreta, que es el síndrome postrombótico. Lo más importante aquí es el diagnóstico previo de una trombosis, un buen tratamiento y evitar estas complicaciones. Gracias.